Bien, mis hermanos, por favor vayan conmigo a la carta a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y dice la palabra de nuestro Dios en Tito 2 lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Antes de comenzar, mis hermanos, debemos recordar que el propósito principal o el propósito de este capítulo es que Pablo le está dando unas instrucciones a Tito en relación de cómo, para promover, para incentivar un espíritu de santificación en las relaciones de la iglesia, en las relaciones familiares, en las relaciones individuales y sociales. Bien, hace ya unos domingos, por la gracia y misericordia del Señor, hemos venido estudiando por medio de su siervo justamente esta carta en el capítulo 2. Y veíamos que lo que se quería enfatizar acá era ese carácter piadoso en la iglesia, o sea, ese carácter que los miembros que conforman la iglesia deben tener. Y recordemos que todo tuvo su inicio con el llamado a hablar la sana doctrina. Eso lo vemos en el versículo 1. Luego vimos, y de hecho una de las frases que recuerdo que decía nuestro pastor, es que una verdadera doctrina debe producir en nosotros verdadera piedad. Bien, luego se nos habló, mis hermanos, o Pablo, hablándole a Tito, se dirige a los ancianos, no a esos ancianos como oficio eclesiástico, como lo es un maestro o un pastor, sino como esos ancianos de una edad avanzada, ¿verdad? Y veíamos esas características que un anciano piadoso debe tener. Bien vimos que debían ser prudentes, que debían ser sobrios, que debían ser moderados, no extravagantes. Eran hombres que debían tener una fe bíblica, una fe en Dios, que debían amar al Señor y que debían ser pacientes. Y bien se había resumido justamente en ese sermón, donde se dijo que un anciano es un hombre que tiene una fe en Dios, tiene un amor hacia todos y paciencia hasta el fin. Eso se dijo en ese sermón. Luego Pablo pasa a dirigirse a las ancianas, haciendo ya un resumen también de ellas. Y les dice que ellas deben ser reverentes, que ellas deben saber conducirse en el Señor como siervas de Dios. Deben ser mujeres que se deben negar a propagar el chisme, la calumnia y las degradaciones de otras personas. Ellas deben negarse a eso. Pero también veíamos que ellas debían ser mujeres con dominio propio, mujeres que no son dadas al vino, como lo dice la Escritura, sino mujeres con autocontrol, con dominio
propio, y también vimos que las ancianas debían ser maestras de las más jóvenes, o sea, maestras del bien. Luego Pablo se dirige a las jóvenes casadas, y les dicen que ellas también deben ser prudentes, deben ser puras moralmente, deben ser buenas, deben ser cuidadoras de su hogar y deben ser sujetas a sus maridos. Y lo cual sabemos que las mujeres, desde que el pecado entró en el mundo, ellas están luchando con eso, con esa sujeción a sus maridos. Bien, y por último, mis hermanos, el domingo pasado vimos que Pablo pasa a dirigir, le dice a Tito que exhorte a los jóvenes. Y Pablo, lo interesante acá que vemos que Pablo les dice a Tito que exhorta a los jóvenes en una cosa, o le da más énfasis a una cosa, y es la prudencia. Y veíamos que la prudencia era un requisito que debía tener tanto los jóvenes, las jóvenes casadas, las ancianas y los ancianos. Bien, mis hermanos, y es teniendo esta idea en mente, ¿verdad?, de resumen, es que Pablo, luego de haberle dado esas indicaciones a Tito, en relación a los jóvenes principalmente, para hacer la conexión con nuestro texto, él le dice a los jóvenes que estaban bajo su cuidado en esa iglesia allá en Creta, acerca de ese llamado a ser prudentes. Pablo les dice que él debía ser un ejemplo. O sea, él debía no solamente exhortarlo, decirle a los ancianos las características, sino que él debía ser un ejemplo. Tito no solamente debía confrontarles con sus palabras, sino con una vida espiritual que correspondiera a sus palabras. Eso es lo que le dice Pablo a Tito. Lo cual sabemos, mis hermanos, que las Escrituras, una predicación centrada en las Escrituras es importante, pero si sus palabras no están de acuerdo a su testimonio, es un completo fracaso. Así que, mis hermanos, teniendo esa idea, vayan conmigo, por favor, a Tito 2, capítulo 2, versículo 6. Leamos desde el verso 6 al verso 8. Tito 2, 6, 8. Dice la palabra de Dios. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mis hermanos, nuestro sermón de hoy tiene 2 puntos, lo hemos dividido en 2 puntos principales. El primero es el testimonio que debe adornar nuestras palabras, el testimonio que debe adornar nuestras palabras. Y el segundo es el efecto que produce en los adversarios nuestro testimonio. Bien, así que pasemos a nuestro primer punto, y es el testimonio que debe adornar nuestras palabras. Y permítanme leerles nuevamente el verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Mis hermanos, Pablo, en primer lugar, le dice a Tito, presentándote. Y esa palabra presentarse o denota que él debía exhibirse, que él debía actuar en el sentido correcto. Es decir, o sea, que la exhortación es una que debe demostrarse con la vida diaria, con la enseñanza. Su conducta debía ser un reflejo, su enseñanza debe ser un reflejo en su conducta, su comportamiento diario. De tal manera, mis hermanos, que el predicador no es solamente un docente académico, no es solamente un mero teólogo o un expositor de la doctrina, no, sino que es uno que habla y actúa en consecuencia, o sea, que sus palabras estén en unión con su testimonio. Ese es un modelo, ese es un ejemplo. Bien, lo interesante es que luego que Pablo, después de haberle dicho presentándote, le dice tú, o sea, utiliza ese pronombre personal enfático, tú, o sea, es de manera personal, le dice, tú que enseñas, tú mismo debes mostrarte, tú debes ser ese que enseña, que demuestre lo que enseña, es lo que está diciéndole Pablo a Tito. O sea, hay un dicho que dice, mis hermanos, que los hechos hablan más que 1000 palabras. Y pudiéramos decir que sí, que en ese dicho hay un alto grado de verdad en ese dicho. Pero en la palabra de Dios nos dice que no solamente los hechos tienen importancia, sino también la enseñanza. Ambas cosas tienen importancia. Bien,
ya que la enseñanza es la que nos va a dirigir a nuestra práctica, a nuestra acción, a nuestro testimonio. Por ejemplo, mis hermanos, nosotros vemos que si un pastor enseña una buena enseñanza, pero su vida no es un reflejo de lo que él está enseñando, no le servirá de nada. Será visto como un hipócrita. Y sabemos, en la Escritura se nos dice que los hipócritas no promueven la santidad, ellos no buscan eso. Por lo tanto, no importa cuán sana, no importa cuán bíblica pueda ser la enseñanza, el consejo, si su testimonio no va acorde, no importa. De hecho, el siervo de Dios, Santiago, él dice que no solamente es cosa de oír, sino que es una acción, es cosa también de hacer, de actuar conforme a ello. Y de hecho, el mismo apóstol Pablo, en unas cartas anteriores, cuando se dirige a Timoteo, él le dice también en Timoteo 3:14, le dice, para que sepas cómo debes conducirte, para que sepas cómo debes comportarte en la clase de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Eso ya lo vemos. Y un comentarista, mis hermanos, hablando en relación a este pasaje, dice lo siguiente: las palabras más duras de Jesús estuvieron dirigidas a los hipócritas religiosos. Él dijo a algunos fariseos y escribas en Jerusalén: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando otro grupo de fariseos trató de tenderle una trampa, Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? El efecto pernicioso de su hipocresía iba más allá de sus propias vidas. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que vienen entrando. El Señor dijo que los hipócritas dicen y no hacen. Eso es lo que vemos. Lamentablemente, mis hermanos, en el día de hoy tenemos buenos hombres con ese don de enseñanza, pero su carácter es muy deprimente. Su carácter no está conforme a lo que la palabra de Dios enseña. O sea, ellos son egoístas, son imprudentes, no son cuidadores de su hogar, son desatendidos, no son responsables, no tienen buen testimonio. Mis hermanos, en trono de gracia, en nuestra iglesia local, debemos reconocer no solamente a aquellos hombres con grandes dones de enseñanza, sino a esos hombres que también posean un carácter piadoso. Amén. Si no poseen un carácter piadoso, deben ser probados, y los cuales ellos, con su testimonio, deben adornar la doctrina bíblica. Mis hermanos, la congruencia o la unión entre enseñanza y testimonio y vida es el aspecto, pudiéramos decir, más importante de un líder, de una persona que tiene una responsabilidad, de un líder espiritual, del liderazgo espiritual. De hecho, el escritor de Hebreos, si quieren vayan conmigo a Hebreos 13, versículo 7. Hebreos 13, versículo 7. Dice la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, el escritor de Hebreos pudo exhortar confiado a sus lectores a imitar a sus pastores. ¿Pero por qué? Porque ellos les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, o sea, que debían imitar su fe. ¿Por qué? Porque ellos tenían una buena conducta. Y esto pudo ser debido a que el testimonio de esos pastores estaba de acuerdo con sus palabras. Mis hermanos, de tal manera que en las Escrituras se nos demanda no solamente que tanto las palabras como nuestras acciones deben estar en sintonía, deben estar unidas, debe haber una estrecha relación entre lo que enseñamos con lo que vivimos. Una buena enseñanza, mis hermanos,
puede ser destruida por un pésimo testimonio. No importa cuán buena sea, si su testimonio no va acorde a las palabras, su enseñanza está destruida. Mis hermanos, y para continuar en nuestro texto, Pablo pasa a dar unas características de esos hombres que anhelan ser de ejemplo, que anhelan tener una conducta ejemplar. Y en primer lugar, vemos que Pablo le dice a Tito que él debía ser en todo un ejemplo de buenas obras. Eso lo dice nuestro texto. Pablo le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esa palabra en todo, mis hermanos, implica todo lo que ya se viene hablando en los versículos anteriores. O sea, todo lo que ya hemos visto desde el versículo 1 al 6, todo incluye eso. Pero también pudiéramos decir que es una expresión general y que incluye todo aquello que es bueno y agradable de la fe en Dios. Bien, de tal manera que el apóstol le dice a los predicadores que no solamente ellos deben hablar, sino también deben hacer y deben ser ejemplo de buenas obras. La expresión ejemplo, que es la que sigue, dice que debe ser traducida, puede ser traducida como ese modelo. Un ejemplo es un modelo, un ejemplo es un patrón o un punto de referencia. Eso es lo que dice un ejemplo. El líder, mis hermanos, y sabemos que es así, que por su oficio él debe ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque los ojos de la congregación están sobre él y por lo tanto él debe ser un ejemplo. Y en relación a las buenas obras, mis hermanos, las buenas obras, vemos que eso está relacionado con la obra salvadora de Jesucristo. De hecho, podemos verlo en el versículo 14, que dice la palabra, quien se dio a sí mismo y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A Tito se le demanda, mis hermanos, que él tenga buenas obras, que él haga buenas obras, ya que nuestro Señor, Él nos ha redimido, Él nos ha salvado para que andemos en ellas, como lo dice su palabra. Él nos ha salvado para que andemos en aquellas buenas obras que Él ha preparado de antemano, dice la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, nosotros como seres humanos fuimos creados para reflejar el carácter de Dios. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de desear, en nuestra forma de actuar, nosotros debemos reflejar el carácter de Dios. Y muchas veces sabemos que estamos fallando en eso. Sabemos que nuestro Dios es un Dios puro, un Dios santo, un Dios bondadoso. Y muchas veces nuestro carácter no refleja eso. En pocas palabras, mis hermanos, hemos sido creados para glorificar el nombre de nuestro Dios, para glorificar su nombre. Y sin duda, el corazón de nuestro Señor Jesús, Él fue el único que perfectamente manifestó el carácter de Dios, o sea, la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él solamente Dios podía llenar el estándar de Dios. Por eso Cristo es nuestro mayor ejemplo. Y solo por medio de su Santo Espíritu en nosotros es que podemos hacer buenas obras. Mis hermanos, Pablo, luego de haberle dado estas instrucciones a Tito, y podemos ver también en Timoteo, que él a Timoteo le dice prácticamente lo que le dice a Tito. Le dice en Timoteo 4:12, si quieren vayan conmigo a Timoteo 4:12. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí vemos que Pablo prácticamente le dice lo mismo a Tito. Sé ejemplo, sé un ejemplo de buenas obras. El pastor, el predicador debe marcar la senda. Él debe ser unas huellas dignas de imitar. Pero es vergonzoso cuando sucede lo contrario. Él debe ser un ejemplo de buenas obras. Él debe irradiar bondad. Él debe estar, su bondad debe estar conforme a la palabra de Dios. Son buenas en el sentido de que honren y glorifiquen a nuestro Dios. Buenas en ese sentido. Las obras deben estar presentes, mis hermanos, y como bien nos los enseña la Escritura, las buenas obras deben estar presentes en todo cristiano.
pero de manera particular, de manera muy especial, deben estar en todo predicador. ¿Por qué? Porque él es un ejemplo, él es un blanco fijo. Los ojos de la congregación están sobre él. Por eso que a él se le pide que él debe ser ejemplo en una vida santa, en respeto, en el cuidado de su hogar. Debe ser prudentes entre otros. Y lo interesante también que vemos en nuestro texto y en la carta de Tito es que los jóvenes, ellos pueden ser ejemplo e inclusive para personas mayores. O sea, la Biblia dice, o sea, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sed ejemplo. Eso nos los enseña y esa es la obra que Tito debía hacer. Él debía ser un reflejo de lo que enseñaba y predicaba. Juan Calvino, el siervo de Dios, declaró lo siguiente: que el maestro sea un modelo que sus estudiantes puedan copiar. Permítame repetirlos. Que el maestro sea un modelo que sus estudiantes puedan copiar. Amén. Así que así pasemos, luego de haber visto esta primera característica de ese hombre que anhela una conducta ejemplar, se le pidió que sea en todo ejemplo de buenas obras. Ahora pasemos a nuestro segundo punto, al segundo lugar de esas características. Y es que Tito debía ser en la enseñanza, él debía ser ejemplo en la enseñanza, mostrando integridad. Eso es lo que dice nuestro texto. Así que Tito, él no solamente debía ser ejemplo en buenas obras, sino que su enseñanza debía ser una enseñanza que tenga integridad. Bien, de manera más puntual, lo que él enseñaba, instruía, debía ser íntegro. O sea, y ese verbo, o sea, que dice nuestro texto es mostrando. Tu enseñanza debe estar mostrando integridad. Y ese verbo, como ya lo vemos, él está en presente progresivo continuo, mostrando. Es algo que está actualmente y que continúa. O sea, en la enseñanza del predicador debe haber integridad. O sea, cuando él enseñe, él debe mostrar integridad. De manera, mis hermanos, que este requisito, esta característica, es algo que nos debe alertar a nosotros de esos falsos predicadores. Porque un falso predicador, él no va a mostrar integridad. Un verdadero predicador, él debe, porque así la Biblia lo exige, mostrar integridad. Ahora, para entender un poco qué es la palabra integridad, pudiéramos también traducirla como incorruptibilidad. O sea, es algo que no se corrompe, es algo que no está podrido, que no es sucio, sino más bien es algo que es saludable, algo que es sano, es algo que va a beneficiar a la iglesia. Eso es incorruptibilidad o integridad. De tal manera, mis hermanos, que la enseñanza que él está dando no va a ser una enseñanza que está podrida, que está sucia, porque si es así, puede dañar, puede afectar a la congregación. Es por eso que a un predicador se le pide que él debe enseñar con integridad, debe enseñar la doctrina pura y ortodoxa. Pablo pudo haber usado este término también para amonestar a Tito de llevar una vida de integridad y pureza moral que corresponda a la enseñanza pura que proclamaba. Bien, en tercer lugar, nuestro texto, mis hermanos, dice que no solamente debe ser un ejemplo en buenas obras, que debe enseñar con integridad, sino también dice, él debe enseñar con seriedad, dice el texto, seriedad. La enseñanza no solo no debe mostrar integridad, sino también seriedad. Y esa seriedad, mis hermanos, no es en el sentido de estar enojado o sin el sentido del humor. No es a eso lo que se refiere el texto, sino esa característica denota a una persona que es reverente, una persona que es honorable, que es respetado y que cuando él está enseñando, él se deja respetar. A eso es lo que se refiere la seriedad. O sea, de hecho, eso se indicó en el versículo 2, cuando se hablaba de los ancianos, que los ancianos también debían ser serios. Y es justamente eso, o sea, la seriedad no excluye el sentido del humor o la felicidad, la alegría, el gozo. No excluye eso, sino más bien significa que un predicador, un maestro, él debe saber diferenciar de lo que es importante de lo que es trivial, de lo que tiene importancia
y de lo que no tiene importancia. Así que, mis hermanos, esta exhortación se aplica a cualquier persona que se encuentre en un puesto de liderazgo. La persona que está en un liderazgo, él debe ser ejemplo, y a los que él enseña deben anhelar imitar al maestro en su enseñanza y en su seriedad, en su integridad y seriedad. Pablo no nos está pidiendo que enseñemos con tristeza, pero sí pide dignidad y respeto para lo que se está haciendo. Mis hermanos, al hablar en el nombre de Dios, tenemos que hacerlo con la conducta adecuada, porque de lo contrario no se va a tomar en serio, no van a tomar la palabra de Dios en serio. De hecho, hoy en día, mis hermanos, los mal llamados predicadores que sabemos y conocemos, ellos se paran en un púlpito a dar chistes tras chistes tras chistes, y sabemos que eso no debe ser así. En vez de escuchar a un predicador, pareciera que estuviésemos escuchando a un comediante o un humorista. Y sabemos que no debe ser así. La enseñanza debe tener seriedad, seriedad. Mis hermanos, no hemos venido acá a predicar sobre nosotros, a enseñar sobre nosotros, a enseñar lo que vimos por la televisión. No, hemos venido acá a predicar la palabra de Dios, del Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, requiere seriedad, lo demanda la Escritura. Se debe enseñar con integridad, pero también con seriedad. Mis hermanos, en cuarto lugar, o la cuarta característica que Pablo le da a Tito, es que él debía ser un ejemplo mediante palabra sana e irreprochable. Palabra sana e irreprochable. El líder debe mostrar palabras sanas e irreprochables, tanto cuando enseña como cuando está en una conversación diaria, en cualquier momento, en cualquier situación. Y sabemos que esa palabra sana, mis hermanos, sí, podemos referirnos a que hace mención a una sana doctrina, a una enseñanza bíblica. Pero vemos que va un poco más allá. O sea, al predicador, al maestro se le pide que su terminología, su manera de hablar sea con unas palabras dignas de elogio, que sean también palabras sin manchas. Y esa palabra sana, como ya dijimos, es la misma que se encuentra en el versículo 1, tiene un significado de estar sana, saludable y lozano. Eso es lo que se refiere a esa palabra sana, palabra sana. Y como ya dijimos, indudablemente incluye la sana doctrina, incluye hablar, enseñar la sana doctrina, pero también, o sea, no podemos limitarlo el concepto a eso nada más, sino que va más allá, o sea, se refiere a todo para el bienestar espiritual del creyente. O sea, no solamente es doctrina o teología, sino conversación de todos los días. O sea, debía ser, o sea, Pablo le dice a Tito que de la manera que él enseñe o que él hable afuera, bien sea en un sermón, en una clase, debía ser palabra sana y irreprochable. Pero también le dice que cuando estés de manera informal, cuando estés hablando con una persona en la calle, en tu trabajo, en donde estés, debe ser palabra sana y irreprochable. Para que no digan, mira, tú eres un hipócrita o tú estás hablando cosas que no debes fuera del púlpito. Bien, no debe ser sujeto a rechazo justo. Así que el testimonio de Tito debía modelar estas características. Y es entendiendo esto que pasemos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto, y dijimos que es el efecto que produce en los adversarios nuestro testimonio. Versículo 8. Tito 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo le dice que a Tito, o sea, que todo eso que él debe mostrar es con un propósito, es con una razón, y es que de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa es la finalidad. Esa es la meta, es el objetivo, de que con nuestro testimonio el efecto es de que el adversario, nuestro adversario, él se avergüence por lo que ve en nosotros. O sea, y esa palabra
Él se avergüence porque no va a encontrar nada malo que decir de nosotros. O sea, por falta de evidencias, Él se va a avergonzar. Y ese adversario, o sea, ¿a qué se refiere cuando dice de modo que el adversario se avergüence? Bueno, mis hermanos, en nuestro contexto, leyendo la carta, vemos que se refiere, o en primer lugar, a esos falsos maestros que viene Pablo hablando en Tito 1:10, a esos falsos maestros en Creta, quienes decían ser cristianos, pero vivían una vida totalmente contraria, totalmente en contra de la voluntad de Dios. Pero también puede incluir a personas tanto dentro de la iglesia como a personas fuera de la iglesia. Porque el predicador, mis hermanos y amigos, no todo el mundo siempre va a estar de acuerdo con él. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que él dice o con lo que él enseña o con la manera en cómo él hace las cosas. Y no todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero eso al predicador no lo debe llevar a enojarse, no, sino más bien lo debe llevar a que él pueda dar un buen testimonio, de modo que su adversario, que lo que no esté de acuerdo con él, se avergüence. O sea, y lo interesante acá, mis hermanos, es que la finalidad de que el adversario se avergüence no es con la intención de condenarlo, no es con esa intención que Pablo le dice, de modo que el adversario se avergüence, sino que aquellos que crean problemas, que se den cuenta de su error, se den cuenta de que lo que ellos están diciendo de ese predicador es mentira, es una calumnia, y que puedan ir al arrepentimiento y el perdón de Dios. Ese es el propósito. Y de hecho, eso lo vemos en el sentido, en el versículo tanto 9 como el 13. Nosotros vimos que a los ancianos se les exhorta y se les pide que ellos llenen unos requisitos, que sean prudentes, que sean sobrios, que sean hombres de fe bíblica, sanos en el amor. ¿Pero por qué? Precisamente, bueno, ya se los dije, para que sean sanos en el amor, en la fe. Para eso es que ellos debían ser, o sea, había un propósito positivo, había una connotación positiva. Y es la idea en nuestro texto también, de que el adversario se avergüence y vaya al arrepentimiento a Dios. Ese es el propósito. Así que, mis hermanos, que ellos reconozcan su maldad de tal manera que no tengan nada malo que decir de los líderes y hermanos en general. De hecho, es importante que un predicador, que un maestro tenga un ejemplo bueno, que conforme a las Escrituras, porque su mal ejemplo, y es lo que podemos ver en nuestro texto, o sea, si Tito, nosotros sabemos que Tito tenía una estrecha relación con Pablo. O sea, de hecho, Pablo le dice, mi hijo amado en la fe. O sea, ellos tenían una relación. O sea, que el testimonio que estaba dando Tito, o que él pudiera dar, si él lo hacía mal, podía tener una afectación, por así decirlo, de manera negativa en Pablo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una estrecha relación. E igualmente en el predicador. Si el predicador no da un buen testimonio, eso puede afectar la iglesia de Dios. Y podemos vituperar o podemos oscurecer, como lo ha dicho nuestro pastor, el evangelio de nuestro Señor. Por eso es que es importante. Un comentarista dijo lo siguiente en relación a esta frase. De modo que el adversario se avergüence, es la segunda cláusula de propósito en este pasaje, que refleja la razón para tales estándares altos de la vida. La vida piadosa de los ancianos, de las ancianas, las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes tienen como parte de su propósito que el adversario se avergüence al lado de todos los que critican a Cristo y a su iglesia. La efectividad verdadera del evangelismo no proviene de métodos, estrategias o técnicas de mercadeo o de fabricación humana que se adapten a la cultura dominante, sino de la virtud, pureza moral y piedad genuina de creyentes cuyas vidas dan pruebas fehacientes de la verdad de la palabra de Dios y el poder de Cristo para redimir a seres humanos del pecado. O sea, esto es lo que silenciaba a los críticos. Así que, mis hermanos, vemos que es importante que el predicador sea ejemplo. Lo podemos ilustrar como una bola de cristal que debe ser transparente, que debe ser limpio, porque los ojos de la congregación están sobre él, porque él se exhibe, él está expuesto. Y es triste, mis hermanos, cuando pastores o maestros dicen que ya no saben qué enseñar de la Biblia, ya no saben qué enseñar o qué hacer. Es triste porque la palabra de Dios hay tanto indudablemente que aprender y que enseñar.
Ellos se preocupan más por establecer relaciones, amistades, buscando un favor, o se enfocan en cosas que no tienen importancia. Y nosotros sabemos, y es el ejemplo que nos dan los apóstoles allá en Hechos 6, cuando ellos dicen, mira, nosotros no debemos dejar el ministerio de la oración, el ministerio de la palabra y hacer otras cosas, no. Nuestro ministerio es la oración y la predicación de la palabra. O sea que un pastor, un maestro debe buscar en oración la presencia del Señor, debe estudiar, debe escudriñar la palabra de Dios. Y si él hace eso, el adversario se va a avergonzar y no tendrán nada malo que decir de ellos. Mis hermanos, Dios quiera que esta sea nuestra meta, que la palabra de Dios sea glorificada, que podamos honrar a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas y en la iglesia de Dios. No sé si saben, actualmente en nuestra congregación, en Trono de Gracia, hay varios hombres, o habemos varios hombres que estamos siendo instruidos en la capacitación, en el don de enseñanza, pero también se nos está capacitando para tener un carácter piadoso, para tener vidas que sean piadosas, ya que no se trata de cuántos años se tenga en el Evangelio, en el cristianismo, de cuánto conocimiento se tenga de las doctrinas básicas de la Biblia, sino que debe ir tomado de un carácter piadoso. Todos los creyentes en Creta, es indudable que también en una gran cantidad de incrédulos sabían de la asociación estrecha de Pablo y Tito, y por lo tanto, si no llevaba una vida ejemplar, iba a afectar a el pastor. Y a modo de conclusión, mis hermanos, a modo de reflexión, nosotros como congregación debemos orar por nuestros predicadores, debemos orar por nuestros maestros y entender que ellos también están en un proceso de santificación y que requieren, así como ustedes, la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, debemos orar por nuestros predicadores. Pero también, mis hermanos, déjenme decirles que es un privilegio, inclusive para mí es un honor el poder estar parado de este lado hoy con la ausencia de nuestro pastor. Pero también debo decirles que es una gran responsabilidad el estar de este lado, porque la Biblia nos enseña y demanda que porque aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Así que debemos ser conscientes de la enorme responsabilidad que esto conlleva. Muchas veces queremos, hay muchos hermanos, y está bien hasta cierto punto, que anhelan un ministerio, pero deben entender la responsabilidad que eso lleva. Porque como lo vemos, inclusive la Biblia dice que a los falsos maestros recibirán mayor condenación. Mis hermanos, aunque Pablo se está dirigiendo a este joven predicador, cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos recordar que nuestro Dios nos está observando y que un día daremos cuenta a Él de nuestro carácter, de nuestro testimonio. Pero debemos también tener presente que las personas afuera nos están viendo. Las personas nos están viendo y debemos glorificar a Dios con nuestro testimonio aún delante de incrédulos. Debemos, y estamos llamados a eso, debemos embellecer el Evangelio y no oscurecerlo. Mis hermanos, ¿pueden decir ustedes que están dando un buen testimonio en sus lugares de trabajo? ¿Pueden decir ustedes que están dando un buen testimonio con su familia, con sus amigos, en cualquier situación en donde están? ¿Pueden decir que lo están haciendo? Como bien leímos, Dios ha redimido un pueblo propio para sí, celoso de buenas obras, las cuales brillan donde quiera que estén. Ahora me dirijo a mis hermanos y amigos y a mis hermanos predicadores en medio nuestro. Solo te estás enfocando en la enseñanza, en la capacitación, en los dones de enseñanza y no le estás dando importancia a tu carácter, a tu vida piadosa. Déjame decirte que ambas cosas van de la mano y ambas cosas deben ser moldeadas en ti, tanto la enseñanza como el carácter. Bien, deberíamos preguntarle a aquellas personas que nos conocen qué pueden decir de nosotros. ¿Estamos realmente dando un buen testimonio como predicadores, como maestros? Escuchemos a aquellos que nos observan, preguntemos a aquellos que nos conocen desde hace mucho tiempo. Y a la iglesia presente, no se dejen llevar por lo que ven sus ojos,
Evalúen el carácter de sus predicadores. No solamente se dejen llevar por la apariencia. Ellos deben ser hombres que prediquen la sana doctrina, pero deben ser hombres de ejemplo. Y no deben ser hipócritas delante de Dios y delante de los hombres. Es importante que meditemos muy bien en lo que hemos escuchado. Y si no estamos mostrando un verdadero testimonio, recordemos que en Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón, pero también hay ayuda. Él ha prometido no dejarnos solos, sino enviar al Consolador que nos iba a enseñar, que nos va a guiar y nos iba a mostrar el camino que debemos andar. Y tenemos, mis hermanos, al mayor de los ejemplos en testimonio, a nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo, a Él es el que debemos anhelar imitar. Nuestros hermanos, debemos recordar que Cristo vino a llevar una vida en perfecta obediencia de la ley de Dios. Él vino a cumplir a la perfección la ley de Dios. Recordemos que Él lo que Él decía, Él lo cumplía. Él no era como los fariseos, que decían una cosa y hacían otra. Cristo no, nuestro Señor, lo que decía, Él lo vivía. Y Él es nuestro máximo ejemplo. Debemos recordar que si hemos fallado, Cristo pagó por nuestra negligencia. Él cumplió la ley de Dios, Él vivió de acuerdo a eso. Sus palabras de decir que iban a pagar por nuestros pecados fue así, que Él iba a morir en la cruz por nosotros y fue así. Él llevó nuestros pecados porque ninguno de nosotros nos podíamos salvar, mis hermanos. Él tuvo que morir y Él tuvo que cumplir a la perfección la ley de Dios. ¿Y por qué Cristo vivió una vida ejemplar? Porque Él era y es la palabra de Dios encarnada. El Dios hecho carne. Él es nuestro mayor ejemplo. Pero por otro lado, Él llevó nuestras culpas, limpió nuestro expediente y nos ha reconciliado con Dios, mis hermanos, para que llevemos una vida en santidad. Meditemos en esta verdad, acerquémonos al Señor confiadamente, al trono sublime, clamemos por su perdón y también por su ayuda. Amén. Oremos a nuestro Dios.